Hoy presentamos un especial de la librería mediática con 3 temas maravillosos que grabamos en Montevideo, Uruguay, en enero de 2016. Compartimos un proyecto monumental de Nagui Marcilla y Carlos Machado, investigadores sureños que durante casi 2 décadas prepararon este libro, que tendrá otros tomos, Cronología Histórico-Cultural de América Latina y el Mundo, siglo XX. En Montevideo coordinamos un asado montevideano y allí nos enteramos que Feliberto Hernández tiene mucho que ver con ellos, y eso también lo contamos en este programa de la librería mediática. Finalizaremos este episodio de la librería mediática con un encuentro con el uruguayo venezolano Néstor Silva. Por más de una década ha estado realizando la revista 100% Interés Público, una revista de divulgación de temas variados, y además ha retomado su proyecto Patricia, una historieta uruguaya que seguirá dando mucho de qué hablar. Saludos desde Montevideo, Uruguay, hacia la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. A los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy estamos con Nagui Marcilla y Carlos Machado. Ya los habíamos conocido en la librería mediática, en la Feria del Libro Filben 2015, en la oportunidad de la presentación de este libro, que es un libro monumental, maravilloso, América Latina y el Mundo, siglo XX. Es una cronología que es parte de un proyecto mucho más grande y que todos pueden conocer y acercarse a él a través de cronoamerica.org. También está disponible en librerías. Es una publicación de Bandes que Eduardo Galeano prologó, que el presidente Nicolás Maduro presentó, y que todos los venezolanos vieron a través de Telesur y de los distintos espacios que cubrieron la Feria del Libro. Como nos quedó corta la entrevista que hicimos en Radio Nacional, quisimos que ellos también fueran parte de la librería mediática. En ese sentido, a mí me llena de orgullo ver que estamos aquí 3 países, Argentina, Uruguay, Venezuela, y que sea tan útil que se haya hecho este libro, y que cuando uno lee la historia de ustedes y cuando uno ve las entrevistas que les han hecho, a ustedes les parece imposible que tanto trabajo, tantos años pudiera convertirse en un libro. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque es un libro muy difícil de editar, es un libro enorme. De hecho, editamos nada más que el siglo XX, es decir, el proyecto, como muchos saben, abarca desde el poblamiento de América hasta hoy. Los tenemos a enero del 2016, es decir, está actualizado. Entonces, es una obra muy voluminosa para poder editarla. Incluso el formato, como ven, también es bastante difícil y caro de publicar. Por suerte, una de las cosas que hemos logrado es achicar el formato, con lo cual ahora la edición va a ser más sencilla. Probablemente la segunda edición incluso incorpore el siglo XXI. Así que bueno, el camino está para que esté disponible a la mayor cantidad de público posible. Así es. Tú eres, cuando uno dice Carlos Machado en Uruguay, habla de una referencia en trabajo digno, en trabajo serio, en trabajo que nos ve poniéndonos, como ustedes dicen, a nosotros en el centro, a nuestra América en el centro. A veces uno piensa que los temas históricos son áridos para los jóvenes, pero nosotros, y queremos recordarlo, en la librería mediática tuvimos el libro cerca de unos niños
muy pequeños y ellos se interesaron en el libro. Es decir, que esto es una obra de interés general y es una obra referencial porque ustedes, la verdad, que fueron ambiciosos y ahora están viendo el resultado de este trabajo. ¿Qué sentiste tú cuando viste el libro publicado? Bueno, como fue tan larga la elaboración y llegamos a la concreción de la edición bastante tarde, fue realmente una satisfacción muy grande, porque en algún momento pareció imposible. Nos habíamos cansado de tocar timbre y de rebotar, y todo el mundo elogiaba y todo el mundo ponderaba la utilidad posible y los méritos que eso pudiera tener, pero siempre tropezábamos con la barrera del costo, que parecía inaccesible, de modo que fue realmente inaudito que el Bandes entendiera que la publicación era realmente útil y que entonces el costo se convertía en inversión, que eso tenía un provecho que resultaba finalmente redituable con retorno a favor. De modo que tuvimos sí la sorpresa de ver que de una buena vez, después de muchos años de postergaciones, habíamos llegado al borde varias veces, a la instancia de que todo sí, pero no, finalmente, pero alguna circunstancia volví a postergar, tanto que con ahí, que somos dos empecinados, estábamos resueltos a la publicación como fuere, y más de una vez dijimos, bueno, finalmente lo sacaremos a mimeógrafo y lo repartiremos en la feria, pero esto tiene que tener provecho, tiene que tener utilidad. Es importante resaltar esta visión desde nosotros, porque siempre nos cuentan a nosotros desde otras visiones. Y así como Telesur nos cuenta a nosotros desde nosotros, este libro es como una especie de Telesur, pero en libro. Es como una especie de la Radio del Sur, pero en libro. Y aquí este libro además tiene un valor agregado, un valor emocional agregado. Yo le agradezco mucho a Nazaret Balbás que me hubiera puesto en contacto con ustedes. Para mí, claro, esos días de la feria en 2015 fueron muy poquitos. Ustedes estaban de una entrevista a otra, estuvimos unos minutos en la radio. Pero en este libro está también Galeano, así como está aquí Galeano con Vivian Frías representado al fondo de esta sala. ¿Cómo fue eso de lograr que Galeano hiciera esta primera hoja del libro? Bueno, Galeano es nuestro padrino, decimos nosotros. Hace muchos años que Galeano sabe del proyecto, incluso nos ha asesorado en cuestiones editoriales y así que ha sido, por eso creo que también él con tanta confianza respaldó el proyecto. Porque supo cómo lo hicimos, aparte de que es amigo de Carlos de hace muchísimos años y Carlos ha colaborado con muchos de sus libros. Pero básicamente eso, supo cómo lo hicimos, confió en la forma en que nosotros lo hacíamos, así que lo respaldó calurosa y cálidamente desde el principio. Y cuando finalmente parecía que se editaba, Carlos le preguntó si nos hacía unas palabras y por supuesto fue en eso súper generoso y sus palabras están en la contratapa del libro. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midi, terre d'un million d'aujourd'hui. Este dibujo hecho sobre la pared
de Galeano, no es una impresión de un dibujo de Galeano, sino un dibujo hecho aquí directamente. Directamente es una reproducción de una caricatura que él hizo de Vivian Trías en 1950, y cuando se inauguró este local de la fundación, vino Galeano y a mano dibujó, reprodujo esa caricatura que hizo en el 1950, y en el 2000 la hizo aquí. Por eso está, como firmó en 1955, como firmaba en 1955 Hughes, que es su apellido original, y Eduardo 2000. El río del tiempo, además, coloca abajo. Vivian Trías, porque ustedes están relacionados con este nombre, con esta figura también señera de nuestra América. Me gustaría decir otras palabras sobre Eduardo. Con Eduardo compartimos una amistad adolescente, temprana y prolongada. Tenía 15 años y se ponía alguno más para que lo atendieran, para que lo escucharan. Digo, cuando todos promediaban 18 o 20 años, él con 15 alternaba y rápidamente fue secretario de redacción de Marcha, por ejemplo, que tenía tanto prestigio cultural. Bueno, pero sus comienzos, como Nega apuntó, fueron como caricaturista. Y lo fue del Sol, un semanario socialista, él era militante también entonces, y como nadie contó, eso es una caricatura temprana que aquí reprodujo pidiendo estar solo, o sea que no le perturbaran el trazo, que tenía que ser uno solo, porque está pintado como si fuera al fresco, sobre la pared recién terminada, y reprodujo con exactitud, con fidelidad, ese dibujo espléndido que me parece que retrata la bonomía de Vivian, que era un hombre tan bueno, que pienso que esa imagen sintetiza bien ese rasgo esencial de Vivian. ¿Sabe? Sí, ¿qué significa que ustedes estén relacionados con esta fundación? ¿Por qué esta fundación? Para mí tiene también un significado muy bello y les voy a contar. Nosotros siempre venimos a Montevideo desde que nos casamos. Bueno, Isidoro tenía muchos años viviendo en Venezuela, tenía tiempo sin venir. Desde que nos casamos empezamos a venir todos los veranos a Montevideo a partir del año 2002. Y claro, uno sabe que Venezuela está en el ojo del huracán, siempre atacado por los grandes medios. Y nosotros venimos aquí también y defendemos a nuestro país, defendemos la verdad de nuestro país con honestidad. Y una vez fue tan horrible un ataque, página completa, en un medio de Uruguay, que Isidoro, estuvimos casi 4 días redactando una carta en reclamo, ¿no? Pensando que no nos la iban a publicar. Y entonces, bueno, la publican a media página, completa, sin quitar una palabra, el reclamo en defensa de Venezuela. Y la verdad es que la carta quedó tan buena que José Díaz fue a visitarnos al hotel donde estábamos y él nos habló de la fundación. Entonces cuando tú me dijiste la entrevista va a ser en la fundación, digo, oye, pero qué bonito que siga habiendo casualidades y encuentros. Cuenta por qué esta fundación, cuál es el objeto de esta fundación. Es muy lindo el recuerdo. Yo empiezo y termino por lo que preguntas. Hace muy pocos días, un mes quizá, aparecieron unos argentinos de visita y en la conversación que tuvimos, que seguimos después en Buenos Aires, donde me visitaron, subrayaron el estupor de que hubiera un espacio donde fundamentalmente socialistas, cristianos y anarquistas compartíamos la actividad sin pelearnos, sin volver imposible la convivencia. Y nosotros subrayamos que nos parecía absolutamente natural y normal y positivo haber abierto un espacio donde nos escuchamos, donde convivimos sin dificultad y donde además extendemos que este fundamento original a la discusión de todos los temas, a todas las variantes, a todos los matices. Por aquí circula el espectro político uruguayo en su totalidad, no viene el que no quiere, porque todos los temas se discuten con participación de los ponentes de todas las más diversos matices, de las más diversas variantes que puedan haber, y lo hacemos en paz como tiene que ser, como tiene que ser. Que esto nació como un espacio abierto, con temor a que al retorno de la dictadura, al retorno de la democracia, nos encasilláramos de nuevo de manera sesgada. El objetivo fue abrir un espacio para la discusión. Y en eso creo que podemos estar orgullosos de haberlo logrado, que aquí no viene quien no quiere, pero se discute todo y se discute con amplitud y respeto por todas las posturas. Pero en la convivencia cotidiana, fundamentalmente de socialistas, anarquistas, cristianos, la evidencia es notoria. Lo podemos hacer y ha sido positivo.
Es maravilloso y es mucho lo que necesitamos, esa convivencia en nuestros países. Volvamos al libro. Volvamos al libro. Cuando nosotros nos conocimos en la radio hubo una simpatía instantánea. A mí me gustó mucho conversar con ustedes porque el lema de nosotros es leer siempre, invitamos a leer siempre, a leer de todo. Y tú me decías que nosotros frenéticamente estamos leyendo permanentemente de todo. Cuéntenos de ustedes como lectores. Bueno, lo que decimos con Carlos es que para nosotros todo es fuente, todo es recurso. Por supuesto, los artículos periodísticos, no cabe duda de dónde vengan. Carlos recibe diarios de Italia, de Francia, España, los diarios argentinos, diarios uruguayos, mexicanos. Es decir, que la variedad en términos de prensa es amplia. Y después tenemos los libros que salgan, los libros de nuestra biblioteca e Internet, que Carlos en eso logró cambiar su visión de Internet porque era así como, porque es cierto, no, es cierto que Internet es un recurso que es ambivalente, es un recurso de doble filo, es decir, se pueden encontrar errores garrafales repetidos una y otra vez y la gente los utiliza. Entonces, pero como toda herramienta, que es nada más que eso, es una herramienta, no es Dios en la tierra, es una herramienta. Como toda herramienta hay que saberla usar. Y para nosotros ha sido muy útil porque nuestra premisa inicial fue que cada dato que nosotros incorporamos a la cronología tiene que estar refrendado por lo menos por 3 fuentes distintas. Antes eran fuentes escritas, obviamente. Y a partir de Internet hemos podido ampliar eso, ya no son 3 fuentes, son más fuentes y hemos podido llegar a fuentes que son como verídicas, fidedignas. Por ejemplo, si tenemos que investigar sobre Getulio Vargas, está la Fundación Getulio Vargas. Hubiera sido muy difícil hace 10 años poder corroborar un dato sobre Getulio Vargas. Hoy es más sencillo. Y otra cosa que hemos hecho es contactarnos directamente por correo electrónico, o por Facebook, o por Twitter, con los autores, con lo cual tenemos los datos son de primera mano. Claro, claro. Así que sí, utilizamos de todo. Cronoamerica.org. Allí es una página muy bella porque es una página que se está alimentando permanentemente y como yo sé que, bueno, algunas personas ya tendrán el libro en casa, algunas personas habrán accedido al libro en Venezuela cuando fue a la Feria Filben, algunas personas lo habrán adquirido en librerías cuando salga este programa al aire, pero algunas otras personas quieren acercarse a esta investigación y allí en la página este libro que en papel, como dice Jesús Ernesto Parra de Biblioteca Ayacucho, el libro en papel es eterno. El libro digital es un chispazo, pero lo eterno y el chispazo nos hacen falta. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midis, terre d'un million d'aujourd'hui. Entonces ya tú tienes la satisfacción de ver el libro en papel. Pero ¿qué sientes cuando tú revisas la página y ves que la página tiene vida? La página se va nutriendo. Ajá. Bueno, cuando te cuentan algo. Bueno, me parece que es evidente que resulta muy rico y resultó positivo, sin ninguna duda.
Pero tú eres de papel, tú eres de libros de papel, tú disfrutas tu geografía de libros en casa. Sin duda. Mire, y de ustedes como lectores, ¿qué es lo que más disfrutan? Yo sé que todo lo que ustedes ven es recursos, pero a veces uno lee ya no por investigar, sino por placer. ¿En qué disfrutas tú leyendo por placer? Bueno, yo creo que leo siempre por placer. No hay recetas, y con alguien hemos conversado de eso muchas veces. En mi práctica, yo leo mucho a la vez. Estoy leyendo unos 25 libros a la vez, de los cuales leo un capítulo por día. Eso me impide el aburrimiento, me permite estar siempre empezando la lectura al cambiar de libro un rato más tarde. Digo, yo no puedo empezar un libro y terminarlo dejando lo demás, pero eso no es una receta. Digo, cada cual va encontrando la forma de sacarle más provecho al trabajo o de encontrar la satisfacción más plena por su cuenta. Sí. No sirven las recetas. ¿Y tú cómo disfrutas el placer de leer? ¿Eres obsesiva leyendo un libro de principio a fin, leyendo varias veces o leyendo todos a la vez? No leo 25 libros como Carlito, no cabe duda. No, ustedes tienen que ir al... Eso es una librería que deben, que es ir a filmar a Carlitos trabajar. Es impresionante. No, yo tengo mi libro de mesita de luz, mi libro de caminata, porque yo leo caminando, y después los libros que tengo que leer para el trabajo. Pero digamos que serían 2 libros simultáneos y normalmente prefiero que sea literatura, que eso me saca del mundo de la cotidianeidad. Entre los libros siempre tengo novelas. Claro. Ficción, hay que hablar. Sí. Aquí hay una novela, yo no sé, porque a mí me impresionó tanto esa novela y también a Isidoro, fue finalista del Premio Rómulo Gallegos en 2013. Yo creo que yo se las mencioné a ustedes cuando los entrevisté, pero una novela que nos ha marcado y que nos parece injusto que no haya ganado el Premio Rómulo Gallegos. Es la novela de Silvia Lago, la más reciente novela de Silvia Lago, que hasta hace poco fue presidenta de la Fundación Benedetti, Desde la penumbra se llama. Y a mí esa novela me marcó tanto porque yo sentí que allí estaba como un homenaje a Gallegos, como la civilización y la barbarie, pero al revés. Era la civilización, era la mujer, y la barbarie el hombre, y las grandes pasiones y el campo, la ciudad. Me pareció una novela que debía haber ganado el Premio Rómulo Gallegos y no solamente haber sido finalista. Yo lo menciono siempre. Pero nosotros les trajimos a ustedes, por supuesto no tiene nada que ver con grandes libros, pero es nuestra historia, nuestro cuento. Les trajimos el libro de la librería mediática que nos editó hace ya 2 años, PDVSA La Estancia. PDVSA es la petrolera venezolana y La Estancia es como el brazo cultural de PDVSA. Y allí contamos también nosotros muchas cosas que a lo mejor les pueden servir a ustedes de recursos para otras entradas en las cronologías. Y les trajimos música venezolana, Cuatrinca, un disco editado por el Centro Nacional del Disco, que ahora te contaba que estábamos estrenando Ministro de Cultura con Freddy Ñáñez, que ha sido desde creadora, pasando por todas las gestiones culturales. Y entonces cuando estábamos ordenando la mesa, llega Nagui y me trae un paté de ciervo ahumado, que es una especialidad de Patagonia. De la Patagonia. Bueno, así que aquí hay hasta gastronomía. Ustedes sí. Estando yo en preparatorios, que era la instancia intermedia en el segundo ciclo del secundario, el preuniversitario, que más tarde desapareció porque congregaba a todos los estudiantes que iban a acceder a la universidad. Entonces la matrícula era de 7.000, hoy se ha multiplicado por más de 10, son unos 100.000, de modo que ya era imposible congregarlos en un solo sitio, o de modo que también los docentes se dispersaron, pero entonces concentraba un material, un capital docente de primera fila. Bueno, y allí el alumno en literatura José Pedro Díaz, que viajó entonces a Galicia para escribir una de sus novelas, y la suplente fue Silvia Lago, que fue mi profesora por varios meses. Qué lindo, la recuerdo muy bien. Silvia es impresionante porque yo no sé, desde que yo empecé a investigar sobre ella, con ese negarse ella a escribir mientras la dictadura, esa pasión que tiene ella cuando se entrega a la literatura y ese carácter
tan simpático y tan agradable. Siempre compartimos con ella hablando de Benedetti, hablando de Uruguay, y nos queremos mucho. Pero saben ustedes también que a mí, yo tenía muchas ganas de entrevistarlo por la prisa que había sido el encuentro en Caracas, porque no todas las veces el escritor o el creador se parece a la obra. Uno a veces quiere mucho la obra y entonces no quiere mucho el creador, o quiere mucho el creador y la obra no le gusta tanto. Con ustedes nos pasa, Isidoro y a mí, que nos sentimos muy contentos de ver la obra de ustedes y nos sentimos muy contentos con ustedes. Entonces, vamos a describir cómo está, sí, para terminar, cómo está organizada el libro. Claro, lo están viendo ahora los que están viendo el programa, pero vamos a describir, porque es muy agradable además hasta hacerlo aleatoriamente. ¿Qué pasa en esta hoja? ¿De qué país están hablando? ¿En qué año están? Descríbenos cómo se organizó la información. La información está organizada en lo que se llama básicamente un cuadro sinóptico, es decir, años en las columnas y países en las horizontales. Entonces, básicamente la información está en una celda. En esa celda nosotros tenemos año país, Costa Rica 1950. Entonces ahí vamos a tener los datos más importantes de ese año en términos históricos, sociales, deportivos, en fin, de Costa Rica, más lo imprescindible en el área cultural. Como tenemos, lo hemos hecho con colores, es muy fácil, me hace acordar un poco el libro de ustedes de la librería, muy fácil la búsqueda, porque tenemos América Latina está hecha en verde, y después hicimos un anexo del resto del mundo, es decir, en realidad es una cronología de América Latina y el mundo, porque siempre pensamos con Carlos que es muy importante que la gente perciba el contexto, es decir, sí, nosotros somos el centro, somos el verde, pero alrededor de un mundo, que es nuestra periferia, pero es un mundo. Entonces, el anexo, también en colores, está el resto de América Latina, que nosotros la llamamos Otra América, que es la América anglosajona, las colonias, etcétera, está en azul. Después tenemos África en rojo, Asia y Oceanía en color mostaza y Europa en violeta. Y al final, que también eso es bastante útil, tenemos una serie de apéndices. Uno de ellos es lo que llamamos biodiccionario, que es una brevísima descripción biográfica de 1 o 2 líneas de todos los personajes que están citados en la parte verde, sean latinoamericanos o extranjeros. Entonces, y con una doble entrada, es decir, está el personaje y dónde se lo puede ver en el cuerpo de la obra. Así que, bueno, realmente creemos que es útil por la rapidez en la referencia. Bueno, nosotros nos sentimos muy orgullosos de que Venezuela tenga un pedacito en este libro, no solamente por estar presente en su contenido, sino por haberlo hecho posible. Y nos sentimos, bueno, de verdad con un compromiso inmenso de la divulgación de esta obra titánica a la que ellos dedicaron, bueno, buena parte de su vida, y creo que todos tenemos la obligación de comentarlo y de celebrarlo. Bueno, el agradecimiento, porque naturalmente creo que hubiera resultado imposible editarlo sin esa comprensión que encontramos en el Bandes. No tenemos palabras para agradecer eso, y sí que pensamos que ha sido provechoso y que podemos estar satisfechos y pensar en otros trabajos o empezar a trabajar en otros. Así es. Ojalá Bandes y otras instituciones apoyen trabajos como estos. Y de nuevo le agradezco a Nazaret Balbás por el contacto que hizo posible que esta entrevista se concretara. Tu es le soleil. Hoy la librería mediática lee a nuestra América. Recorremos las letras de Gilberto Gil en interpretación de Caetano Veloso. Poesía de Brasil, hecha música en Estoy loco por ti, América. Soy loco.
Yo voy a traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí, loco por ti de amores. Y recomendamos sorprendernos como lectores con la edición de Biblioteca Ayacucho y prólogo de Julio Cortázar de la obra del cuentista uruguayo Felisberto Hernández, que nació en Montevideo, Uruguay, en 1902 y murió en 1964. Su creación es magistral. De su cuento, Las dos historias, tomamos un pasaje. Sin embargo, guardaré muy bien estos apuntes. En ellos encontraré siempre otra historia, la que se formó en la realidad cuando un joven intentó atrapar la suya. Felisberto Hernández. Corpo cheio de estrelas, como se chama amante? Este país sem nome, este tango, este rancho, este povo, dizer-me, arde o fogo de cunho. Tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million de vies. Tu es le soleil. Mágica e inesperada, como toda la obra de Felisberto Hernández, es la Fundación Felisberto Hernández. La descubrimos en un encuentro de amigos. Estábamos compartiendo un asado acá con Nagui Marcilla, que nos había dado una entrevista sobre el libro que hizo con Carlos Machado, y conversando, salió el tema de Felisberto Hernández y nos dijo: ustedes están en la casa de sus bisnietos, aquí es la fundación y aquí tenemos libros, fotografías, partituras, primeras ediciones. Es una casa típica de Montevideo de Pocitos, que es diseñada con muy buen gusto, con materiales muy hermosos y que está llena de Felisberto Hernández. Vamos a compartir con todos parte de la biblioteca de Felisberto Hernández para la serie Desde la Biblioteca de en la Librería Mediática. Soy María Elcira Matute en Montevideo, Uruguay. Y estamos en la Fundación Felisberto Hernández, en Montevideo, Uruguay, en una calle típica de Montevideo, llena de árboles, en una casa muy hermosa en la que viven descendientes de Felisberto Hernández y que está dedicada a honrar su memoria con una fundación. Aquí vamos a conseguir obra plástica que retrata a Felisberto, fotografías, libros. Esta es la biblioteca donde Nagui trabaja y están aquí también los libros, primeras ediciones de Felisberto, material bibliográfico de consulta, libros que se han ilustrado especialmente para Felisberto. Estas son primeras ediciones. Libros sin tapa, fulano de tal, nadie encendía las lámparas, el balcón, por los tiempos de Clemente Collin, la casa inundada, las hortensias. Recordemos que Biblioteca Ayacucho tiene una edición extraordinaria de la obra de Felisberto, pero queríamos compartir estos libros que son especiales, que son primeras ediciones y que están conservados por la Fundación Felisberto Hernández en Montevideo, Uruguay. Bueno, y les tenemos que contar porque siempre les contamos. Cuando estamos empezando la edición se fue la luz. Hubo un corte de luz en el barrio, así que estamos iluminando con el teléfono, con la lamparita que tenemos del teléfono. Y bueno, esta es la biblioteca de Nagui, a quien hemos entrevistado y hemos compartido ese libro maravilloso, esa cronología de América Latina y el mundo. Como ella dice, todo es recurso. Aquí hay libros de todo, para leer siempre y leer de todo. Porque hay una composición
de portadas y partituras de Felisberto, y precisamente está la edición de Biblioteca Ayacucho. Entonces, una composición de portadas, de apuntes, de obra de Felisberto, y destaca la edición de Biblioteca Ayacucho, que es orgullo de ese fondo editorial venezolano que muestra lo mejor de nuestra América al mundo. Nadie encendía las lámparas. Aquí Felisberto dio clase en este piano. Un orgullo poner las manos acá. Ahora vamos a leer a Felisberto de otra manera. Un million de matins, soleil, d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midi. Terre. Esta cultura es mencionada en uno de sus cuentos y fue rescatada por una casualidad en una remodelación y fue obsequiada a la Fundación Felisberto Hernández. Y aquella es la famosa, Sí, una de las esposas de Felisberto, la de arriba. y esa también, Aquí en las Secos. dos. Ajá, y esta es aquella famosa que decían que era una espía. Rusa. Bien. Y entonces aquí tenemos la personificación actual de Felisberto Hernández con barba. O sea, es bastante, mucho decir. Es. Tal cual. Tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million de vies. Tu es le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. ¿Cómo es que 100% interés público se ha mantenido por 12 años y por 100 números, como un aporte a la información y al entretenimiento en Maldonado? Y bueno, un poco porque me lo planteé como objetivo y logré en principio con el concurso de algunos compañeros que se entusiasmaron también con la idea, y ahí arrancamos. Y bueno, la constancia, la perseverancia son factores fundamentales para poder lograr la continuidad de un proyecto. Es decir, hay que estar muy claro en el objetivo y lograrlo, o sea, en el objetivo y cuáles pueden ser los caminos. No es sencillo, no son los caminos, no son sencillos, pero bueno, hay que transitarlos, hay que andarlos para poder lograrlo.
Y el objetivo es hacer un abordaje hacia la cultura en general y a la información, o sea, tratar de informar a la gente dentro de lo posible, porque no deja de ser una revista comercial, tratar de informar todo lo que se nos está negando de información a través de los grandes medios de comunicación. Es decir, ver cómo se puede ir haciendo énfasis en determinados puntos, en lo que tiene que ver en el acontecer social, en el político, con cierta exquisitez, con cierto cuidado, porque precisamente como es una revista plural, digamos, dentro de lo cultural, hay que manejarse con esos criterios. Ahora se está metiendo en la revista a alguien que para ti tiene un gran significado, que es Patricia. Un poco para ponerla en contexto, Patricia nació en el año 70 en un periódico, digamos, político, de corte estrictamente político, y ella en sí, en el inicio de su quehacer, digamos, desde que nació, fue un personaje político y es un personaje político, lo sigue siendo. Entonces ahora, al incorporar la revista, me ha costado bastante irle agarrando la mano para adaptarla, digamos, para adaptar el personaje a esta nueva realidad de, como decía antes, de una revista básicamente cultural y de un contenido plural, digamos, es decir, que llega, digamos, a una pluralidad de lectores. Entonces, ha costado un poco el inicio, pero bueno, ya con Patricia nos vamos entendiendo y va arrancando, va funcionando, empieza a cobrar vida el personaje nuevamente, que es lo que más me importaba, ¿no? Lograr que pueda tener vida, porque si no, al principio me costaba, porque yo la veía que ella no se sentía cómoda, el personaje no se sentía cómodo, pero ahora ya estamos... nos hemos enriquecido, se ha adaptado bastante y hemos creado un nuevo contexto en el que está saliendo ella, siempre tratando de decir cosas importantes, digamos, decir, no solo no en lo trivial, sino procurando apuntar temas que importan, por ejemplo, el tema de lo ecológico, los problemas que se nos plantea a la humanidad ante el tema de la ecología, básicamente, de la destrucción del planeta que estamos realizando, que el ser humano se está encargando de hacer con fines que no son humanos. Y todo eso, digamos, son los temas, por ejemplo, que puede abordar Patricia. Y también, por supuesto, ¿no? Patricia aborda los temas humanos, es decir, para que el lector pueda identificarse con el personaje y hacer el personaje creíble, digamos. Patricia aborda temas cotidianos. Si alguien quisiera enviar algún material, que por supuesto tú revisarías, estás dispuesto a recibir material de información cultural, de información divulgativa de cualquier tipo para la revista. Lo pueden hacer al correo electrónico mío, concretamente, nestorsilva@adinet.com.uy. Y ahí nos conectamos y bueno, sí, una de las virtudes o digamos de las características de la revista es que ha ido creciendo en colaboradores y logrando también un nivel cada vez mejor, digamos, de participación, porque la gente se entusiasma con ver publicadas sus notas y eso genera una interacción muy linda. Pero además, como se va logrando un espíritu de equipo muy, muy bueno también y un espíritu de irnos superando en cada número, que ese es un planteo sine qua non de la revista. O sea, en cada número tenemos que ser algo mejor. El que escribe, el que dibuja, la dirección, el diseño, todo tiene que estar superándose. Es el desafío que además resulta un estímulo para poder seguirla haciendo, ¿no? Desde los cuentos que se puedan crear cada uno de los interesados en participar, que pueden tener total amplitud de temática, y los que puedan abordar sobre la ecología, sobre sobre inventos, contarnos novedades que puedan ser, que no importa de qué país sean, ¿no? No importa desde qué país o qué circunstancia o qué contexto tenga el tema, la temática. Es más, importa que sean de diferentes países, eso sería muy bueno. Y por supuesto también desde Venezuela, ¿no?
ni que hablar. Para ilustrar esa nota de la llegada de Leonel Ruiz a la revista, ¿cómo fue que te llegó esa frase? Sucede que, bueno, eso, que yo soy venezolano también, uruguayo venezolano, en el orden cronológico. Vivía ya en Caracas 22 años, lo cual además en una edad, en un tiempo muy importante, desde los 33 años a los 55, o sea que realmente me marcó mucho esa vida, digamos, en Venezuela. Y bueno, me siento además muy orgulloso de todo eso, particularmente de la idiosincrasia venezolana, del clima, de la música, la riqueza musical que tiene. Y entonces, a raíz de eso, no he roto, digamos, con el vínculo con Venezuela, con todo eso que para mí es parte importante de mi vida, y escucho cotidianamente Radio Nacional de Venezuela, veo Venezolana de Televisión, y entonces un día escuchando un programa tuyo precisamente, en el que citaste la frase esa de Leonel Ruiz, que me encantó, ¿no? Cuando nace un niño el mundo se resetea, me encantó, me pareció maravillosa, y además yo había escuchado ya algunos temas de Leonel que me resultan muy buenos, maravillosos, y además un hallazgo tremendo lo que ha hecho Leonel con ese disco que grabó. Y entonces ahí fue que te pedí a ti que me dieras un vínculo, que me diera, no me acuerdo, que me vincularas, que me mandara algo para yo conversar de pronto con Leonel. Y bueno, no fue muy necesario, pero sí al final logré comunicarme con Leonel porque necesitaba saber la fecha de su nacimiento, el año, porque eso va en una sección, lo tengo por acá, si lo podemos ponchar, como dicen. Acá la tenemos, es una sección de la revista en la que se llama Las frases y sus autores. Es una sección que tiene muchos lectores y tiene mucho éxito. Para mí también es muy importante todo lo que tiene que ver con, en este caso, con el arte, la cultura, la música. Yo he hecho referencia también a Otilio Galíndez en la revista y a otros autores venezolanos por su importancia y por la importancia de sus temas, ¿no? De la temática que abordan. Y bueno, muchas gracias, María Elcira. Siempre estoy bastante pendiente de tus programas y me gustan mucho, realmente son muy dinámicos, muy lindos y muy enriquecedores. A Isidoro Hugo Duarte en la cámara. Y bueno, los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.